Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, del 27 al 44. Mateo capítulo 27, del 27 al 44. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos presenciar, Señor, el sacrificio de tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos todo el tiempo que vivamos de lo que has hecho por nosotros en Jesús. Ahora, Padre, en tus manos ponemos este estudio para que tú nos guíes y ilumines nuestras mentes para recibir tus verdades. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos en esta noche, continuando con esta serie sobre el Evangelio de Mateo, hablar, y así hemos titulado el estudio, la extrema maldad de la crucifixión. Bueno, indudablemente que la crucifixión fue la culminación de la historia redentora, el centro del plan divino de salvación. Pero también en la crucifixión de Jesús, la maldad del ser humano alcanzó, podríamos decir, su ápice. La muerte de Jesucristo fue, por lo tanto, una revelación suprema del amor misericordioso de nuestro Dios. Y al mismo tiempo, la crucifixión fue una expresión definitiva de la maldad humana, de la pecaminosidad del hombre. La despiadada intensidad de las palabras y los hechos malignos de todos aquellos que participaron en la muerte de Jesús realmente exceden a toda descripción. Mateo capítulo 27, los versos del 27 al 44, nos presenta 4 grupos de personas perversas, inicuas, que estuvieron en la crucifixión, que ridiculizaron y maltrataron al Hijo de Dios. Hoy queremos juntos meditar en estos grupos y en lo que ellos representan. Primero, los malvados e ignorantes. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, del 27
al 37, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, estos malvados ignorantes eran los insensibles soldados romanos que tuvieron la perversa tarea de llevar adelante la crucifixión de Jesús por órdenes de Pilato. Este hombre que había sucumbido, como ya vimos en el estudio anterior, a la intimidación de los líderes religiosos judíos. Aunque los soldados del gobernador tenían órdenes de azotar y crucificar a Jesús, como podemos leer en el verso 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aunque ellos tenían órdenes, podemos decir, sin temor a equivocarnos, porque lo vemos, que mostraron su propia perversidad al exceder en gran modo lo que era el deber básico que tenían como soldados. Dice que cuando llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía para que observara, para que contemplaran aquel triste espectáculo. Una compañía romana completa se componía hasta de 600 soldados. Es inexcusable, fue totalmente perverso el tormento al que sometieron al Hijo de Dios, pero estos hombres actuaban por ignorancia espiritual. Dice la palabra que Jesús estaba desnudo por la flagelación, después de la cual es probable que lo hubieran vestido con su túnica sin costuras. En primer lugar, los soldados le quitaron esa prenda y le echaron encima un manto escarlata, irritándole aún más su carne destrozada y sangrante. Después los soldados pusieron sobre la cabeza de Jesús una corona. Dice que esta corona estaba, ¿qué? Tejida de espinas. Una falsa corona que le colocaron, y al ponerle esta corona presionaba la cabeza de Jesús. La sangre brotó de nuevas heridas hasta mezclarse con la sangre que ya había derramado el resto del cuerpo. Imagínense el espectáculo de Jesús bañado totalmente en sangre. A continuación, los soldados le pusieron una caña en la mano derecha. Al igual que el manto, al igual que la corona de espinas, esta caña que le colocaron en su mano derecha tenía el objetivo de representar realeza,
pero al igual que los demás elementos no era más que una burla, imitando el cetro de un monarca como símbolo de autoridad y poder, pero era una burla, una despiadada burla, con un hombre que no había hecho nada malo y al que ya tenían destrozado ante ellos. Para contemplar la burla, los soldados dicen que incluso llegaban ¿a qué? A inclinarse delante de él. Y en sus burlas le decían: salve, rey de los judíos. Aquí no estamos hablando de un simple hombre. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Aquí estamos hablando de nuestro Salvador, que aunque era hombre, a diferencia de nosotros, sin pecado, era además el Dios Todopoderoso. Con solo un pensamiento podía hacer desaparecer a toda aquella turba que se burlaba de él. Lo que impidió que Jesús hiciera eso fue el amor, el misericordioso amor. Él era la encarnación de ese amor. La Biblia dice que Dios mostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A continuación, los soldados tomaban la caña de la mano del Señor y, a fin de burlarse aún más, dice la palabra que le golpeaban ¿dónde? La cabeza. Por Juan nos enteramos que golpearon a Jesús tanto con los puños como con la caña. Alguien que pueda leer Juan 19:3. Y le daban de bofetadas. Le daban con la caña, le daban bofetadas. Mateo nos informa que después de haberle escarnecido aún más, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Como perfectamente humano, como totalmente humano, todas estas agonías físicas, emocionales, espirituales, formaron una especie de combinación para debilitar por completo su perfecto, pero ahora demacrado cuerpo. En consecuencia, dice la Biblia que cuando salían del pretorio, los soldados hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este hombre le obligaron a llevar la cruz. Cirene era un asentamiento griego ubicado al occidente de Alejandría, directamente al sur de Grecia, en lo que es hoy la moderna Siria. Simón era un hombre judío común y con toda probabilidad este hombre era uno de los muchos peregrinos que habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. A este hombre lo detuvieron y le obligaron a cargar la cruz. El lugar escogido para crucificar a Jesús fue una colina en las afueras de Jerusalén. El lugar era llamado Gólgota y dice la Biblia que significa lugar de la calavera. Como marginado tanto de Israel como de Roma, Jesús padeció, como dice Hebreos, en el capítulo 13, verso 12, padeció fuera de la puerta. Lucas se refiere a la colina de la crucifixión en el capítulo 23, verso 33, como un lugar llamado de la calavera. Calavera
se traduce de un término griego o del término griego cranion, que equivale al hebreo arameo Gólgota. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 17, si alguien puede leerlo. El nombre Calvario se deriva del latín calvaria, para calavera o cráneo. El nombre se refería a un sitio particular que tenía forma de una calavera. Bueno, antes que los soldados romanos clavaran a Jesús a la cruz, hicieron algo más. Dice la Biblia que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. La hiel, o como se conoce también la mirra, se usaba para atontar a la víctima con el fin de evitar que luchara mientras le insertaban los clavos en los pies y en las manos. O sea, era una especie de droga. Pero el Señor la rechazó. No quería que sus sentidos fueran embotados. Dice que cuando después de haberla probado, no quiso beberla. O sea, Jesús estuvo decidido a beber la copa que el Padre le habría ofrecido y la bebería en toda su extensión, totalmente. Cuando lo hubieron crucificado, dice la Biblia, y esta expresión específica aquí en Mateo no se refiere a la ejecución, sino específicamente al acto de levantarlo en alto y colocar la viga vertical en el hueco preparado para ella. Era en ese momento en que la verdadera crucifixión comenzaba. Se dice que los judíos por lo general usaban 5 piezas de ropa: sandalias, una vestidura interior, un tocado, una correa, un manto o túnica exterior. Los 4 soldados se dedicaron a repartirse entre sí las primeras 4 prendas de los vestidos. Y lo hicieron, dice la Biblia, echando suertes. Juan capítulo 19, versos 23 y 24 nos ofrece un detalle acerca de la túnica, si alguien puede leerlo. Juan 19, 23 y 24. Echemos suerte sobre él, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los humanos. Recuerden cómo una y otra vez a lo largo de estos pasajes se citan las escrituras que se cumplieron en Jesús con una precisión 100 de 100. O sea, demostrando que Él era el Mesías, que Él era quien había declarado ser. Ningún ser humano habría podido mover todos los hilos para que las profecías se cumplieran de la manera en que se cumplieron en Jesús. Dice que la túnica era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y ellos deciden no cortarla en 4 pedazos, sino echar suertes, a ver quién de ellos se la llevaba. Una vez hecho esto, sentados cerca de la cruz, le guardaban allí, cerca de la cruz. Y sin embargo, tan lejos, tan lejos. A veces ocurre esto. Pasó con Judas. Ha pasado a lo largo de la historia con muchas personas, no por conocer quién es Jesús,
No por saber lo que hizo, una persona se salva. El hombre que llega a tener conocimiento del Evangelio debe hacer suyo ese Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él dice nuestros pecados. Murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. Tenemos que apropiarnos de ese sacrificio. El Señor no quiere que lo miremos en la cruz y sintamos lástima y admiremos su sacrificio, le veamos como un gran ejemplo, como un mártir. No, Él era y es el Salvador, es también el Señor. En una última burla a Jesús y una afrenta para los dirigentes judíos, Pilato dio instrucciones a los soldados. En Juan 19, en el verso 19 se pueden leer. La instrucción consistía en poner sobre su cabeza, tal como era la costumbre, la razón por la que moría, la causa escrita. Este es Jesús, Rey de los judíos. Mateo registra una versión abreviada de la inscripción. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estos detalles nos los da Juan 19, 19 y 20. Estos idiomas eran idiomas singulares en aquel momento. Por ejemplo, el griego era el lenguaje casi más universal del imperio en esa época. El hebreo estaba muy relacionado con el arameo, que era el idioma de Palestina. El latín era el idioma oficial de Roma. Con estos tres idiomas, el gobernador se aseguró que prácticamente toda persona que pasara por allí pudiera leer la inscripción. Los principales sacerdotes insistieron en que el texto de la inscripción debía cambiarse. Esta historia está en Juan 19 también. Pero el rey dijo, o sea, ellos querían que el cartel dijera, soy rey de los judíos. O sea, él dijo, soy rey de los judíos, que él, eso era lo que decía. Pero Pilato se negó a cambiarlo. Y les dice, lo que he escrito, he escrito. Se acabó el asunto. Bueno, hasta aquí vemos a los soldados, los malvados soldados, los malvados ignorantes. Pero sigamos mirando. Ahora hay otros malvados, los malvados conocidos. Mateo 27, 38, si alguien puede leerlo. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice la palabra que el segundo grupo que estaba presente en la crucifixión estaba compuesto por ¿quiénes? Dos que eran ladrones. Los malvados conocidos. Miren, estos ladrones no eran rateros, como se dice, ladrones de poca monta, sino bandidos crueles que se complacían en atormentar, maltratar e incluso matar a sus víctimas. Eran unos sádicos. Con toda probabilidad, los dos ladrones eran judíos, o al menos vivían en la sociedad judía de Palestina. En consecuencia, ellos estaban relacionados con el judaísmo. Ellos conocían además acerca del Mesías judío. Es probable que hubieran conocido también acerca de Jesús de Nazaret y del hecho de que tanto él como sus seguidores afirmaban ser el Mesías prometido, profetizado. Por tanto, el rechazo que le hacían al Señor era más grave que el de los soldados. Como las de muchos hoy, la vida de los dos ladrones gritaba alrededor de las posesiones materiales y la satisfacción carnal. Estos hombres estaban motivados solos para
hacerse de dinero. Y no les importaba el medio que tuvieran que usar para lograrlo. Al igual que hacían los soldados romanos, tenían muy poco interés en la religión, menos en la vida moral y aún menos en la justicia. Al tener un amor más grande por las cosas del mundo que por las de Dios, usaron su último aliento de vida para expresar ira contenida sobre el único que podía darles esperanza. Más adelante vamos a explicar que en medio de esa situación, uno de ellos se arrepiente. Primero comenzaron los dos a burlarse y a descargar su ira contra Jesús. Pero en medio de eso, uno de ellos se arrepiente. Su mente es iluminada y su corazón quebrantado. Vamos a ver ahora los malvados volubles, versos 39 y 40, si alguien puede leerlo. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, salva de ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice la palabra, y aquí tenemos otro grupo que Mateo los menciona como los que ¿qué? Los que pasaban. Es probable que estos fueran en su mayoría peregrinos judíos que habían llegado a celebrar la Pascua. Cuando estas personas pasaban por debajo de la cruz sin la más mínima compasión, también se unían a las ofensas y a las injurias. Dice que le injuriaban meneando la cabeza. O sea, era como diciendo: ¡qué tonto! ¿Cómo es posible que por su locura haya terminado así? La Biblia enfatiza que meneaban la cabeza en forma de burla. Y en ese intento decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. O sea, esto que estaban usando como burla era una interpretación equivocada de las palabras de Jesús. Era el testimonio de los testigos falsos durante la audiencia ante Caifás, dándole un mal uso a una afirmación que Jesús había hecho casi 3 años antes. En esa afirmación, Jesús a lo que se estaba refiriendo era a su propia muerte y resurrección. Quiero que leamos el detalle en Juan capítulo 2, 19 al 21. Juan capítulo 2, 19 al 21, si alguien puede leerlo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dieron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, estos testigos lo acusaron de proclamar poder para reconstruir el templo de Jerusalén en 3 días. Sus atormentadores estaban diciendo: si puedes realmente hacer algo milagroso, sálvate a ti mismo. Evita la muerte. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Bueno, ese era el milagro que Jesús se negó a hacer. ¿Podía hacerlo? Sin lugar a dudas. Tenía el poder no solo para descender de la cruz, sino para consumir a sus verdugos. Y no lo hizo. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, tú y yo no estuviéramos hoy aquí, celebrando el gozo de la salvación al haberle conocido. Fueron nuestros pecados los que mantuvieron a Jesús en la cruz. La gente hoy sigue burlándose y no entienden, porque dice la palabra que le es locura, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El mundo enseña una medida de triunfo y de éxito totalmente diferente a lo que enseña la Biblia, y
los valores del reino. No. Un vencedor no se deja matar. Mata. No se humilla. Controla, gobierna, está por encima de los enemigos. Jesús vino de una manera totalmente diferente. El mundo está lleno de personas que pasan. Unos que quizás una vez alabaron a Jesús, pero que ahora lo ridiculizan. Probablemente esos malvados volubles, dentro de ellos estuvieran algunos de que una semana antes, unos días antes, habían gritado, reconociéndole como el Mesías. Pero es un gran error dejarse llevar por una multitud enardecida, una multitud emocionada. Vamos a ver los malvados religiosos, verso del 41 al 44. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Sigue el 44. Confío en Dios, líbrame ahora si le quieres, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo gloriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, los peores malvados que acosaron a Jesús fueron estos: los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los dirigentes religiosos. Ellos hablaron a las multitudes cuando éstas se burlaban diciendo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Bueno, ellos estaban afirmando que Jesús había beneficiado a otros. Dice: a otros salvó. Estos hombres estaban reconociendo una vez más la realidad de los milagros de Jesús, los cuales nunca pudieron negar. Hermanos, cuando uno mira los milagros que Jesús realizó, no dejan la más mínima sombra de duda de que era algo sobrenatural, de que era resultado de un poder que solo podía ser el poder de Dios. Los milagros que Jesús realizaba nunca se cuestionaron. Lo que cuestionaron fue la fuente de los milagros, pero no podían negarlo. Jesús no era un milagrero barato como los que hoy en día abundan, ¿verdad?, en escenarios preparados y controlados por ellos mismos para realizar sus supuestos milagros, muchos de los cuales son cuestionables y llegan a ser motivo de burla y desprecio del Evangelio por muchos a causa de eso. Son milagros en un ambiente totalmente diferente a los milagros que Jesús hizo. Pero el problema de ellos con Jesús era además sus mensajes. Él atacó su hipocresía religiosa. Se habían convencido, puesto que se habían convencido de que Dios estaba de parte de ellos, los dirigentes religiosos estaban convencidos de que Jesús no venía de Dios. Y por lo tanto no se podía salvar a sí mismo. Ellos siguieron diciendo: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En realidad lo que estaban pidiendo una vez más era una señal. La generación maligna demanda señal, dijo el Señor, pero señal no le será dada. Era una señal mucho más allá de lo que ya Jesús había expresado con sus milagros. Querían algo sumamente espectacular. Bueno, si Jesús lo hacía ahora, dice: creeremos en él. Es lo mismo que mucha gente hoy sigue pidiendo para decir o para llegar al punto de que, según ellos, van a creer en Dios. ¿Por qué Dios no se me aparece? ¿Por qué Dios no hace esto? Si Dios existe, ¿por qué no hace esto? Y entonces, si lo hace, creeremos en él.
Bueno, Dios hizo mucho más, muchísimo más, que aparecérsele a alguien caprichoso. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros y lo mataron. Crucificaron al Hijo de Dios. Y muchos no creyeron. No habían creído en Jesús ni por las verdades que enseñó, ni por los milagros que hizo. Si ahora Él descendía de la cruz, ellos no le creerían más de lo que creyeron en Él cuando resucitó personas de los muertos. Tal como Abraham había declarado en la historia que Jesús contó acerca de Lázaro. ¿Se acuerdan? Lucas 16, 30 y 31. Si alguien puede leerlo. En otras palabras, tienen que creer la palabra. Cuando aquí menciona a Abraham, o sea, a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlo, una aplicación válida de este versículo sería para nosotros hoy. Ahí está el Evangelio. Ahí está la Biblia. Escuchen su mensaje. La salvación no es por los milagros, no es por lo espectacular, no es por el sensacionalismo. Nunca he dudado de que Dios tenga poder para hacer milagros, pero la gente que quiere llegar a ese punto no van a creer de ninguna manera aunque Dios haga todos los milagros. Porque la salvación solo se puede llegar a ella oyendo el Evangelio. La Biblia no dice los milagros. La Biblia dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que los milagros que realizó Jesús validaron su mensaje. Eran como credenciales que pudo mostrar de que Él era el Mesías. Los milagros que después realizaron los apóstoles, sus seguidores, validaban también el mensaje que ellos predicaron. Pero la salvación no es por los milagros. Mucha gente ha presenciado milagros y no ha creído. No ha creído. La salvación es oyendo el Evangelio. Por eso, para que alguien oiga, hay que predicar. Hay que hablar. Hay muchos estilos de evangelismo. Dentro de ellos hay uno que es el evangelista secreto. Aquel silencioso que dice, yo no tengo que hablarle a la gente, mi testimonio habla más que mis palabras. Bueno, sabemos que el testimonio es importante, pero hay que mantener siempre el equilibrio. El testimonio puede llevarte a ganarte el derecho de ser oído. El testimonio puede despertar en alguien curiosidad por qué eres como eres. El testimonio de tu vida. Pero no puede sustituir la exposición verbal del Evangelio. En otras palabras, hay que hablar. De igual manera que puedes hablar y con tu testimonio echar por tierra lo que dices. Pero hay que mantener el balance. Y el Señor nos mandó a ir y a predicar el Evangelio. Están los otros que son los apologetas, que les encanta buscar evidencias para convencer a los incrédulos. El que convence, número uno, es el Espíritu. Y ninguna cantidad de evidencia que tú trates de mostrarle a ese incrédulo lo va a hacer arrepentirse y creer. ¿Saben por qué? Porque el problema principal del incrédulo no es un problema intelectual.
Es un problema moral. Es una cuestión de la voluntad. No quieren creer. Es más, los que conocen de Dios no les conviene. Por eso es que la Biblia nos llama a exponer la verdad. Es verdad que la apología, las evidencias apologéticas nos pueden ayudar a confirmar nuestra fe, pero eso no puede sustituir la predicación. No es por milagros, no es por ganar discusiones, no es por mi testimonio simplemente de vida. Hay que predicarle a la gente, y eso fue lo que quiso decir Jesús. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuera entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a los profetas y a Moisés, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Estaba hablando de su propia vida. Él moriría y después resucitaría. Un milagro más o una docena más no los habría persuadido de que creyeran en él. Los dirigentes religiosos continuaron expresando hipocresía. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Ellos realmente no creían que Jesús confiara en Dios. Es obvio que no creían que lo iba a liberar ahora si lo quisiera, porque consideraban que Jesús era un blasfemo. Es más, llegaron a decir que por el príncipe de los demonios hacía lo que hacía. A continuación se burlaron en cuanto a que era hijo de Dios. No podían concebir que el Mesías permitiera semejante maltrato sobre su vida y que Dios lo permitiera. Estaban ciegos a que las Escrituras enseñaban acerca del sufrimiento y la muerte expiatoria del Mesías. Y llevaron a Jesús a la cruz para que fuera prueba definitiva de que las afirmaciones que había hecho en cuanto a ser hijo de Dios eran falsas. En fin, hermanos, estos hombres tenían mucho que ver con la religión, pero nada con Dios. Una vida religiosa no es realmente una evidencia de una vida que conoce al Dios vivo. Mateo vuelve a mencionar en el verso 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como ya habíamos mencionado, ellos siguieron el ejemplo de los principales sacerdotes, escribas y ancianos en burlarse, en vilipendiar a Jesús. Sin embargo, uno de ellos tuvo un cambio de corazón. Por medio del Espíritu Santo llegó a ver a Jesús como lo que realmente era. Y en sus últimos momentos declaró las palabras que aparecen en Lucas 23, 42 y 43, si alguien puede leerlo. Qué tremendo. Uno llegó a la fe salvadora y el otro no. Uno creyó estando al borde de la muerte y el otro se perdió. Uno se arrepintió y puso su esperanza en Jesús y el otro siguió endurecido hasta el último momento de su vida. Estas dos respuestas las vemos una y otra vez a lo largo de la historia humana. Una y otra vez. Algunos creen, una minoría, y una gran mayoría cierra su corazón contra Dios y le rechaza. Y algunos viven rechazando a Dios hasta el último momento de su vida. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto, hermanos? Necesitamos orar por los perdidos. Que Dios ilumine sus mentes. Pero la oración no puede sustituir nuestro esfuerzo intencional de compartirles de Jesús. ¿Cuándo podremos dejarle de compartir a Jesús? Cuando ya no estén vivos ellos o nosotros. Pero mientras haya vida, hay oportunidad. Pero pastor, yo no quiero ofenderle. Mire, yo solo quiero que usted piense algo. Lo que está en juego
es demasiado precioso como para abandonar el intento, ¿verdad? No, pero las personas se ofenden antes que se lance a decir, oh no, pero es que los pecadores viven ofendiendo a Dios. El evangelio es ofensa para los perdidos, es cierto. Pero a veces lo que está ofendiendo al incrédulo no es precisamente el evangelio. Eres tú en la manera como se lo estás presentando. La ofensa no es el evangelio, no es Dios, eres tú. Porque la verdad sin amor es brutalidad. El amor sin la verdad es puro merengue, puro dulce, empalaga. Tiene que haber un equilibrio entre el amor y la verdad. Alguien dice, bueno, pero esa persona es parte de mi familia y sabe que yo le amo. No es cuestión de que lo sepa, se lo has demostrado. Necesitamos articular el evangelio y no podemos ceder eso. Muchos otros que se habían burlado de Cristo en la cruz llegaron más tarde a confiar en Él como Señor y Salvador. Después del mensaje fortalecedor por el Espíritu, o fortalecido por el Espíritu que Pedro impartió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 38, 37, 38 y verso 41, dice que los oyentes se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por la gracia de Dios, incluso algunos burladores y condenadores líderes religiosos llegaron a la salvación durante los primeros días de la iglesia. Incluso, dice Hechos capítulo 6, verso 7, incluso muchos sacerdotes. O sea, hermanos, no podemos rendirnos. Necesitamos llevar el mensaje. ¿A quién? A todos, sin importar su condición. A todos, es todo. Si hay vida, hay esperanza. Háblales la verdad en amor, pero háblala. Recuerda que ese evangelio es capaz de transformar cualquier vida. Si te cambió a ti, si ha cambiado a tantas personas a lo largo de la historia, si en la Biblia está el registro de tantos transformados por la gracia de Dios, es la única esperanza. No hay otro medio. Y nosotros que creemos en el mensaje de la Biblia, cuando dice claramente que no hay otra manera en que una persona pueda llegar a Dios si no es a través de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un remedio. Solo hay una solución a nuestro gran problema. Y esa solución es Jesús. La Biblia nos registra todo lo que Él tuvo que sufrir para darnos la salvación. Tú y yo no tenemos que morir en esa cruz. No tuvimos que morir. Probablemente terminemos los años de nuestra vida sin tener que morir como mártires. ¿Quién sabe? Pero Él nos pide que vivamos para Él. Que seamos fieles en proclamar su mensaje, en salvar cuantas almas podamos, llevándole el evangelio. Cada día compartiendo esa verdad con una vida, porque esa es la única esperanza para Estados Unidos, para el mundo que está trastornado, que ha perdido el rumbo. Y no da evidencias de cambiar ese rumbo de destrucción. Necesitamos hablarles a las personas de Jesús. Las cosas no es que están malas, se seguirán poniendo malas, pero tú y yo no hacemos nada con pasarnos la vida lamentándonos.
No es casualidad que para este día y este tiempo estemos aquí. Algo podemos hacer. Piénsalo. Piénsalo el beneficio que recibe esa persona cuando tú le hablas de Jesús y cree. Es un beneficio eterno, sin considerar las implicaciones del presente. Esa vida transformada hará un gran aporte a la sociedad humana. No tendrá problemas el mundo o la sociedad con ese individuo. Porque aunque no sea perfecto, buscará no meterse en problemas. Hoy Estados Unidos está cada día en más problemas. ¿Y saben por qué? Porque es el resultado de años y años de haber alejado a las personas de Dios. Tú no puedes esperar que el hombre le dé la espalda a Dios y que las cosas estén bien. No están bien, no estarán bien, seguirán estando difíciles, pero hay esperanza. Jesús murió para que podamos compartir esa esperanza. No esperemos a que aquella persona que amamos se muera y vaya al infierno para querer sacarlo de allí. ¿Verdad? Hay gente que esperan, como el hombre de la parábola, el rico, llegar al infierno para entonces volverse misionero. Avísale a mi familia, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Cuando la vida se va, se acaba la oportunidad. Pero qué bueno que Jesús murió para que hoy nosotros podamos tener su perdón, su esperanza y llevar ese mensaje al mundo. No esperes. Hazte el compromiso de hacer una diferencia. Empieza a hablarle de Jesús con amor a cada una de las personas que conoces, tus amigos, familiares, vecinos. Nunca olvides que cuando esa persona se está entregando a Cristo, su destino eterno se está decidiendo. Que el Señor nos bendiga.